Muy buenas tardes. Entonces, la clase TED de hoy va a estar enfocada como en continuación de la política de precios. Nosotros ya definimos lo que era el precio, lo que era el concepto del valor del precio y los criterios de valor. Lo que te invito a que vayamos profundizando es la estrategia del ciclo de vida del producto y el comportamiento de las empresas, líderes y no líderes, siempre en esta política de precios. Por eso esta clase tiene como objetivo que luego vos refuerces esta clase con la bibliografía, más la clase que, que, que la tendremos en curso. Entonces, te invito a que veamos el slide para ir guiándonos sobre lo que quiero que aprendas y que aprendamos juntos en este gran aprendizaje que es la clase de marketing. Entonces, vamos a comenzar. Decimos que cuando nosotros nos encontramos con el ciclo de vida, introducción, crecimiento, madurez, declinación, nos encontramos con distintos comportamientos. Entonces tenemos en el periodo de introducción dos estrategias, la estrategia de precio descremado y la estrategia de precio de penetración. ¿Para qué sirve? Rápidamente, después en la clase lo vamos a ir profundizando, pero la estrategia de precio descremado lo que intenta es dirigirse o se dirige, mejor dicho, a un precio inicial alto y a medida, digamos, que comienza a crecer la demanda, va decreciendo. Básicamente son para productos nuevos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, es lógicamente aumentar lo que serían los márgenes de utilidades y recuperar los costos que se han hecho en investigación de mercado. Ahora, ¿por qué se da este tipo de estrategia? Te doy dos tips. Primero, es cuando hay clientes suficientes como para generar utilidad. Nosotros conocemos muy bien nuestro público, entonces sabemos a qué están dispuestos, ¿sí?, a pagar. Luego, cuando hay un comportamiento de la demanda inelástica, ¿qué es la demanda? Y es el cambio de precio con relación, ¿sí?, digamos, al impacto que sufre el cliente, ¿sí?, con relación a ese aumento. Por lo tanto, cuando decimos que es inelástico, es casi proporcional. Ahora, esto también se da cuando hay clientes que de alguna manera están pagando por esa calidad. Pensemos en algunos productos, por ejemplo, lo que son todos los productos de tecnología y los de alta gama, ¿sí? En cambio, la estrategia de precio de penetración, como estás viendo acá en el slide, ¿qué es lo que sucede? Sucede que es cuando se da un comportamiento de precios bajos. ¿Y esto por qué se da? Y bueno, ustedes ya lo habrán visto en Marketing 1, y esto se da cuando queremos aumentar la participación en el mercado. Algunos de los casos de ustedes decían el problema de investigación, aumentar la participación de mercado. Entonces, ¿es conveniente un precio de penetración? Bueno, lo que hay que analizar acá es separar los productos más competitivos de aquellos que son menos competitivos. Inclusive se puede utilizar una estrategia de penetración mediante dos vías. Una penetración interna, abriendo por ejemplo una sucursal, sé que alguno de los casos lo ha hecho ya, o por ejemplo lo que se puede también hacer es hacer acuerdos o alianzas estratégicas. ¿Cuándo se da una estrategia de precio de prestigio? Ustedes saben, ya lo vamos a ver en neuromarketing, que el 85% de nuestras compras son inconscientes. Pero esto te lo dejo picando para cuando veamos la clase de neuromarketing. Con esto que te estoy diciendo como un anticipo, decimos que la gente, ¿sí?, reconoce ese valor, paga por ese producto de alta gama, ¿sí? O sea, estamos hablando de precios altos, estamos hablando de canales de distribución exclusivos, estamos hablando de productos que son diferenciadores con el resto, por ejemplo, de una cartera de productos. ¿Ok?
que en el caso de la estrategia de producto, ahí la estrategia ¿cuál va a ser? Y maximizar la cartera de específicamente la línea de productos. ¿Y qué pasa con la estrategia de precio orientada a la competencia? Bueno, podemos tener dos comportamientos. O precios altos, y entonces acá se puede equiparar con la competencia. Pensemos en los productos, por ejemplo, donde tenemos una gran cantidad de presencia en el mercado, por ejemplo el aceite, o diferenciarse de la competencia, entonces acá va a requerir exclusividad, o estrategias de precio con relación a la competencia, pero con precios bajos, ¿sí? Y acá entonces comienza, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de marca? Cómo los clientes podían migrar de una marca a la otra cuando existe una gran oferta en curso, ¿sí? ¿Qué pasa con la estrategia de precios por áreas geográficas? Simplemente te digo que el precio va a aumentar a medida que se aleja del punto donde está ubicado ese local o ese centro de distribución. Bien, ahora, Díez de Castro va a mencionar que existen dos grandes, digamos, escenarios. Estrategias de precio líderes, ¿sí? Y estrategias de precios no líderes. Dentro de la estrategia de precios líderes encontramos estos tres escenarios. Cuando encontramos para empresas dominantes, liderazgo barométrico o liderazgo de común acuerdo. ¿Cuándo? Dos palabras de lo que es la empresa dominante, cuando impone las reglas de juego dentro del mercado. Una empresa de liderazgo barométrico, ¿qué pasa? Puede hacer una acción porque sabe de anticipado cuáles pueden ser las reacciones del mercado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas de estas empresas que se comportan como liderazgo barométrico saben cuál es el pulso, entonces reaccionan. Muchas veces no tienen la suficiente fuerza como para atraer a todos los que conforman ese mercado, ¿sí? Entonces queda con acciones cortas. Y el liderazgo por común acuerdo es cuando se dan estrategias que lo hemos visto acá en Argentina, lo hemos visto acá en Mendoza también, cuando se dan por común acuerdo en sectores. Pensemos en el sector de la construcción, sector informático, donde hay un aumento muy importante de cuentas propistas y entonces se necesita acordar cómo va a ser la estimación del precio, si es por horas trabajadas, si es por cantidad de materiales, entonces por la compra de materiales es lo que se va a cobrar como mano de obra. Todos son importantes acordarlos. Ahora Díez de Castro va a mencionar que frente a este escenario de liderazgo podemos tener estrategias ofensivas o defensivas, ya sea manteniendo el precio y utilizando otras variables, reducir el precio. Entonces, para poder reducir yo tengo que tener un apalancamiento financiero para poder hacer frente a los costos, y sobre todo cuando hay crisis inflacionarias como las que vivimos, ¿sí? O también lo que podemos hacer cuando lanzamos, y lo que se ha hecho siempre en Argentina, lanzar permanentemente segundas marcas a un precio bajo, un poco como para poder amortiguar el efecto de la competencia y que no se desmorone nuestro producto estrella, por decirlo de alguna forma. O estrategias ofensivas, donde lo que se intenta es aumentar la participación de mercado, entonces va a tener un comportamiento de precio casi como precio de penetración, o sea, de precios bajos. ¿Qué sucede cuando tenemos una estrategia de precio para empresas no líderes? Bueno, podemos tener tres caminos, que los digo rápidamente, los vamos a profundizar en clase. Podemos conocer la posición del líder, entonces atacar cuáles son los puntos más fuertes de ese líder, hallar una debilidad y responder a esa debilidad, por ejemplo, que no tengan un canal de distribución, entonces nosotros nos podemos convertir en mejores o diferenciadores en canales de distribución, o marketing de flanqueo. Ahí el autor va a decir por qué se da un marketing de flanqueo. Puede ser con precios bajos o precios altos. Cuando es un precio bajo, normalmente se dirige a un segmento de mercado, y cuando tenemos precios de flanqueos con precios altos, ¿qué es lo que tenemos?
Ahí lo interesante es poder diferenciarnos, ¿sí? Entonces lo que conviene mucho es trabajar, por ejemplo, con el servicio de postventa. Bueno, hasta aquí un breve resumen de lo que ha sido esta clase TED. Te invito a que refuerces la bibliografía, a que hagas un like y que si quieres hacer alguna consulta la puedes hacer por YouTube o en el momento taller o en la clase. Lo importante es que no te quede ninguna duda. Nos vemos.